que es el arquitecto Cristian Carretero Bengochea. Él es arquitecto egresado de la Universidad Tecnológica de México, del campus Tizapán, en el año 2015, y su pasión por el trabajo en equipo, su disciplina y compromiso para llevar a cabo sus metas y tareas en el ejercicio profesional recién graduado, incursiona en el sector inmobiliario en México, formando parte de una de las desarrolladoras inmobiliarias en expansión y urbana, llevando a cabo proyectos principalmente de tipo usos mixtos. Posteriormente, para el año 2017, se desenvuelve como coordinador de instalaciones a nivel regional en SSL Digital, compañía de telecomunicaciones, y 2 años más tarde, en 2019, vuelve a incursionar en el sector inmobiliario para otra de las desarrolladoras con una mayor presencia en el país y con un portafolio amplio en la Ciudad de México, Pulso Inmobiliario, en donde al día de hoy tuvo la oportunidad de desarrollarse como arquitecto en todos los sentidos, desde el anteproyecto de oficinas clase AAA, en todas sus etapas de diseño, desarrollo de todas las disciplinas y la ejecución, construcción, hasta el trato directo con los clientes, logrando la satisfacción de las necesidades del mismo, así como asegurando la calidad de los espacios rentables en los desarrollos que se involucró, los cuales han sido Torre Manacar y Torre Mafre, ambos en Ciudad de México. Pues muy bien, Cristian, pues es un gusto encontrarme nuevamente contigo. No te veo, pero seguro andas por ahí. Ya te veo, Sí, ¿cómo no? sí, Cristian, ya. muy bienvenido, muy buena tarde, bienvenido. El espacio es Gracias. tuyo, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera empezar agradeciéndole a usted aquí por haberme brindando la oportunidad y la invitación a este foro de arquitectura que la verdad no lo esperaba, ¿no? Desde que salí de la carrera y que también fui asistente de varios foros, pues no me esperaba que a estas alturas de la vida fuera partícipe y pudiera compartir un poco mi experiencia a la comunidad universitaria y a los interesados también, ¿no? Que están siendo participantes en este foro. Entonces, muchas gracias y pues me gustaría empezar con la presentación, con esta pequeña charla. Eh, Voy a hablar un poco de lo que es la arquitectura como interiorismo corporativo en una era post-pandemia, sobre todo en esta experiencia que he desarrollado, como bien mencionabas, arquitecto. Y pues que bueno, a medida de lo que salimos de un año de cambios y desafíos sin precedentes, es claro que el trabajo como tal, como lo conocemos, el trabajo en oficina, pues va a cambiar drásticamente, ¿no? Entonces, la idea de esta pequeña charla, de esta pequeña presentación que les voy a compartir, va enfocado también a la comunidad universitaria como para incentivarlos a empezar a cambiar esa idea de trabajo como arquitectos en el proceso de diseño de proyectos y también a los arquitectos, constructores y diseñadores empezar a cambiar toda esta parte del diseño, ¿no? Incentivarlos también a sensibilizar un poco más al cliente, a las empresas, e invitarlos a hacer estos cambios, ¿no? Para no, pues no desaparecer también este sector del interiorismo corporativo, ¿no? Entonces, pues quiero empezar también con un poco el concepto de arquitectura corporativa. No me voy a enfocar tanto al diseño del logo ni al branding y toda esa parte, sino un punto de vista de arquitectura. La arquitectura corporativa es un componente fundamental en la imagen, en la marca de una empresa, ¿no? Los espacios comunican información inmediata a la marca del consumidor. ¿A qué voy con esto? Pues su distribución, la iluminación, los colores, los materiales, inclusive los olores que percibimos de alguna manera y que no le prestamos mucha atención cuando estamos en una oficina, todos esos componentes van a transmitir un mensaje directo, ¿no? De la empresa, de los servicios que está dando la marca, lo cual con la arquitectura corporativa nos permite controlar ese lenguaje, ¿no? Fortaleciendo la imagen de la misma. También a través de la arquitectura corporativa reflejaremos las ideas que pretendemos asociar a la identidad de la empresa, ¿no? ¿Qué ideas son estas? Pues la innovación, la calidad del producto, del servicio que vamos a ayudar a la empresa a dar, la seguridad y bienestar también de sus colaboradores, de sus usuarios, etcétera, el progreso que ha llevado a la empresa, ¿no? El confort
Y también me gustaría mencionar, no menos importantes, pero sí que es ideal mencionar el conocimiento científico y el dominio técnico de la empresa, ¿no? De la marca. Y pues bueno, para poder lograr una arquitectura corporativa, con base en mi experiencia y a lo que he visto en este campo laboral, la realidad hoy en día, pues se forma a partir de una fórmula general, ¿no? Estos elementos clave, los cuales son pues el diseño del espacio, ¿no? Un espacio bien planeado, bien trabajado, en donde vamos a trabajar de la mano con la empresa, que de acuerdo a los valores de la misma, vamos a generar espacios abiertos, ¿no? Donde los colaboradores y usuarios interactúan y intercambian ideas, ¿no? Un diseño de espacio bien hecho va a ser a partir, no sé, de generar espacios como salas de junta acristaladas, ¿no? En donde vamos a transmitir un valor de transparencia que a lo mejor una empresa o una marca está queriendo dar, ¿no? Usando estos materiales como el cristal. Eso le sumamos la aplicación consistente de la marca. ¿A qué me refiero con esto? Pues a resaltar, sí, por una parte, las virtudes de la empresa y también resaltar los elementos primarios que va a tener esta empresa, ¿no? Por ejemplo, el posicionamiento en donde se encuentra, de acuerdo al giro en el que se desarrolle las oficinas, la marca, ya está del giro farmacéutica, del giro pues de telecomunicaciones o un giro más social, dependiendo, darle ese posicionamiento, ¿no? Ayudarle a la empresa, a la marca a sobresalir con este diseño corporativo. Un potencial simbólico también le vamos a dar y también pensar y aplicar la productividad y la calidad del ambiente laboral que queremos desarrollar para la empresa y que la empresa quiere tener en su oficina. Y pues bueno, también vamos a tener una comunicación corporativa y un lenguaje arquitectónico. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo corporativo que hace la empresa, ¿no? Va de la mano con las particularidades de la arquitectura como tal, de la arquitectura espacial, entender un poco, ayudarlos a que sea funcional y estético el espacio, ¿no? Aquí luego entramos un poco en el dilema de esta parte que nos enseñan en la carrera, de la función obedece a la forma o la forma obedece a la función, que bueno, desde mi punto de vista, creo que en este sector del interiorismo corporativo, de la arquitectura de interiores, pues no hace clic directamente, ¿no? O sea, es un 50-50, dependiendo de las necesidades y del tipo de cliente que le vamos a realizar el proyecto. Entonces, esto fue como la parte general, ¿no? Y luego vamos a lo particular, ya en un proceso de diseño más trabajado, ¿no? Ya en cuanto al proceso de diseño, tenemos que tomar en consideración estos factores. El primero, la ubicación, considerar el público objetivo, empezar a analizar un poco y a jugar con el análisis del espacio, ¿no? El ver la accesibilidad que van a tener los colaboradores, los profesionistas que van a estar trabajando en las oficinas, o los usuarios también, los clientes como tal, las vías de acceso, salidas, el equipamiento urbano también, si van a contar con restaurantes cerca, fonditas, centros comerciales como de esparcimiento y de ocio. Empezar a analizar bien la ubicación de las oficinas, ¿no? Dónde van a estar posicionadas. Otro punto será tener en cuenta pues, los metros cuadrados a intervenir en esta selección del local o la planta. ¿A qué me refiero con local o planta? Pues local si va a estar ubicado sobre un corredor comercial o en una zona pues, a lo mejor residencial, pero con cierto uso de oficina. En la planta me refiero al piso en el que se va a encontrar un edificio corporativo, ¿no? Ahí también vamos a entrar mucho en la mano lo que comentaba la compañera Maribel en la ponente pasada, también en el interiorismo corporativo, además de que conocemos un poco del reglamento de construcción de la Ciudad de México, o en Guadalajara o Monterrey su reglamento, también dentro de los inmuebles destinados a oficinas o en ciertos locales sobre corredores comerciales están el código de edificación, ¿no? O en este caso los lineamientos de diseño. Yo en lo particular tuve la oportunidad de desarrollar proyectos de oficina en Torre Manacar y Torre Mafre, ambos en Ciudad de México,
Y parte de mis tareas también de ir como de la mano con los inquilinos o clientes para ejecutar sus oficinas, sus obras, era pues compartirles estos lineamientos de diseño de los inmuebles, ¿no? En los que yo estaba trabajando. Entonces, usted como apegarse a estos lineamientos para nosotros poder también empezar a hacer el diseño o el concepto que le vamos a dar a las oficinas. Me llegó a pasar en Torre Manacá, por ejemplo, los constructores o los despachos llegaban con sus proyectos muy bien hechos, los proyectos ejecutivos. Era hacer una revisión detallada a todas las ingenierías, a toda la arquitectura, pero parte de los lineamientos de diseño, por ejemplo, los remates de muros de tabla roca no podían llegar directamente al cristal de la fachada, porque la fachada de Torre Manacá, pues toda cristalada y por estética y por justo lineamientos de diseño, no podían rematar directamente, tenían que hacer esos movimientos, ¿no? Esos pequeños cambios de muros en el diseño de su oficina, lo cual le parecería algo absurdo, pero pues es real, es muy real el respetar los lineamientos, y yo siempre fui como de la idea de, pues a ver, si tú vienes a casa ajena, pues apégate a las reglas que hay aquí, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en cuenta eso al momento de hacer un diseño de corporativo, un diseño, una arquitectura de interiores, para oficinas. Y pues esto también va a ir mucho de la mano, tener muy en claro las necesidades de la empresa, ¿no? De sus usuarios. Será algo complicado a lo mejor enfocarnos en las necesidades de cada individuo, no de cada colaborador, como a lo mejor lo haces en una casa o en un consultorio, pero a lo mejor ir de la mano con la empresa, la marca, estudiar como la necesidad del grupo de recursos humanos o la necesidad del área de marketing, el área de pues, gerentes de operaciones, toda esa parte, estudiar cada necesidad nos va a ayudar a tener más en claro y poder adecuar sus oficinas, sus instalaciones de una manera satisfactoria. Y pues bueno, ya entendiendo un poco toda esta parte de la arquitectura corporativa, también me gustaría como hacer una pequeña pausa y analizar más a profundidad lo que es la arquitectura corporativa a través de este tiempo, ¿no? Ya que sin duda alguna ha sufrido un sinfín de cambios a raíz de la evolución, a lo mejor de las culturas de trabajos empresariales y tendencias, por supuesto, de momento, y que sin lugar a duda la llegada del COVID pues fue un parteaguas, ¿no? También para toda esta parte del interiorismo va a cambiar muchísimo. La distribución, la función, el estilo y la operación de las oficinas y los lugares de trabajo son y van a ser totalmente diferentes a como eran décadas atrás, ¿no? Incluso no nos vayamos tan atrás, si no hablamos de hace que 15, un año, ¿no? Un año que cambió todo esto apenas, ¿no? Entonces, recordar un poco de su transformación del antes al día de hoy a través de esta escala de tiempo, es interesante cuando vemos y, y nos detenemos un poco a observar y analizar cómo era concebida la producción y satisfacción del capital humano, ¿no? Vamos a empezar en la década de los 50, 80, que en esta época pues es una era de cubículos, jerarquías y desorden, ¿no? Las jerarquías verticales regían la distribución de los espacios muy cerrados, muy oscuros, llenos de estantería, archiveros y papeles por todos lados, o sea, de verdad un caos, ¿no? Empieza a surgir el concepto del mobiliario modular para el uso de oficinas, ¿no? Digo, en nuestras generaciones pues ya no nos tocó ver esas cosas, a lo mejor más en la generación de tus papás o de tus abuelos, se veía todo este tipo, ¿no? Entonces se va viendo esta transformación y pasamos a la siguiente década, los 80, 90, que es una era denominada de crowded spaces y una estandarización, oficinas saturadas de gente, ¿no? Con la llegada de las computadoras, de estas tecnologías, empieza a surgir más la necesidad de tener espacios más amplios, ¿no? Y con una mayor demanda de personas acercadas de gente a las oficinas. Y, y que también aquí como dato curioso, en esta época empieza a surgir toda la parte del trabajo en casa. A lo mejor no para todos los usuarios, pero a lo mejor es para las áreas de directores o gerentes, ¿no? Y empieza a surgir este interés por el trabajo en casa,
debido a la crisis del petróleo a finales de los 70, mediados de los 80. Pues los futuristas en ese momento decían que, o predecían la desaparición de las oficinas, ¿no? El trabajo en oficina, cosa que hoy en día se está escuchando lo mismo, pero pues bueno, empezaron a ver esos cambios en los espacios, mayor metraje cuadrado para oficinas, y nos vamos a la siguiente década, de los 90 a 2000, es el inicio de la flexibilidad, ¿no? Con la llegada del Internet, el flujo de la información y un ritmo de trabajo más acelerado, incentivan a tener áreas colaborativas abiertas y una sala de juntas equipada con la tecnología aplicada en su momento, ¿no? Pasamos a la siguiente década, que es de los 2000, 2010, tiene poco. Es una era de un nuevo milenio, una ideología, ¿no? Una flexibilidad total, en donde la preocupación por la salud y el bienestar de los trabajadores cobra mayor importancia y un cuidado por la naturaleza totalmente también, ¿no? El mobiliario y el diseño corporativo con criterios sustentables ya se empieza a ver reflejado en esta época, y pues se pierde totalmente la verticalización de la estructura de gobierno corporativo, ¿no? Pues creando espacios grandes, con extensiones, zonas de trabajo, es como cuando vemos las oficinas infinitas, ¿no? Entonces empieza a haber esta década, estos cambios en el diseño corporativo. Luego nos vamos a la siguiente década, 2010, 2019, hace poco, una era donde se incentiva más la comunidad, la tecnología y el wellness, ¿no? Toda esta parte de incorporar una mayor cantidad de criterios wellness para garantizar el bienestar físico y emocional de los colaboradores, empezando a crear este concepto de espacio, de esparcimiento, de ocio, y como las oficinas de Facebook, Google, toda esa parte, ¿no? Empresas donde se empieza a ver ese confort en las oficinas, y pues lo que es movilidad en toda la extensión de la palabra, teléfonos inteligentes, tablets, laptops, redes inalámbricas, lo cual nos da la flexibilidad de poder mover de un sitio a otro dentro de las oficinas, ¿no? No quedarnos solamente en nuestro sitio de trabajo como antes era, ¿no? Y pues bueno, después de esa viene lo que es la siguiente década, que es la era de COVID, ¿no? Sin duda alguna, esos conceptos que antes a lo mejor nos parecían algo no tan importantes y absurdos, mantener la limpieza, higiene y medidas de distanciamiento social ya es una realidad, ya es un requisito fundamental en los espacios de trabajo. También se va a empezar a ver como regresar un poco a lo que eran las mamparas, ¿no? El uso de mamparas para dividir un colaborador con otro, o crear mobiliario con mayor extensión, o estar como creando oficinas como en diferentes pisos en un edificio corporativo, extender las oficinas para no saturarnos de personas. Entonces, creo que con con esta escala de tiempo podemos analizar y entender cómo en todos los sectores, en todas las ramas de la que un individuo se desenvuelve, van cambiando, ¿no? Entonces, esto es una era post-pandemia en la cual vamos a ver un cambio sin fin en el sentido de trabajo en oficina, pues. Y pues fue un estudio realizado por WeWork y Workspace Intelligence. Hacen este estudio donde entrevistan a 10,000 colaboradores y parte de ellos corporativos, gerentes y demás, donde vemos que un 46% de los entrevistados, y que hoy en día muchos prefieren estar en home office, ¿no? Por esa satisfacción de estar en casa, la comodidad. Sin embargo, un 17% de esos 46% están dispuestos a regresar a la oficina, ¿no? O a moverse a otras ubicaciones. Después está el 74% donde prefiere regresar a trabajo de oficina sí o sí, donde se siente más productivo, una mayor concentración. Entonces, ahí se empieza ya a ver como un 50-50 igual, ¿no? Después, el 76% de los corporativos afirman que es probable que otorguen una subvención para trabajar desde casa o coworking, ¿no? Da esa flexibilidad, como lo es el 80%, inclusive de los encuestados, de que los corporativos van a dar la opción de que sus colaboradores decidan qué día trabajar en casa y qué día trabajar en la oficina.
lo cual nos lleva a un modelo de trabajo híbrido. El trabajo híbrido es el futuro sí o sí, lo cual es importante tomarlo en cuenta para tanto estudiantes de arquitectura que están en proceso y preparándose, ir con esa idea para que cuando saliendo de la universidad ya estén como pues, familiarizados con esos nuevos conceptos, con las tendencias. Y pues, ¿qué tendencia para interiorismo corporativo vamos a tener? Pues el bienestar laboral, o sea, los usuarios, el colaborador, el trabajador profesionista se vuelve más exigente, ¿no? No tanto por capricho, sino porque ya es una realidad, es una filosofía para las empresas, para los trabajadores. Entonces, tenemos que garantizar ese bienestar laboral. ¿Cómo podemos lograr ese bienestar laboral? Pues en la búsqueda de ese equilibrio entre privacidad y espacio abierto, ¿no? Empezar a jugar con utilizar materiales acústicos, en donde crear espacios más abiertos, implementando paneles acústicos como el sonotectil, por ejemplo, o hacer un juego de plafones, ¿no? Para poder aislar un poco el sonido, tanto en la oficina, por ejemplo, con el inclino al lado superior e inferior del edificio, sin dejar a un lado toda esa parte de espacios abiertos que hoy en día tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Mantener ese distanciamiento social es muy importante. El EcoStyle ya no es una moda, ya es una filosofía de vida, ¿no? También para realizar proyectos de corporativo, interiorismo corporativo, crea un diseño biofílico. ¿Qué es un diseño biofílico? Es prácticamente el arte que tiene el ser humano interactuar con la naturaleza, desde el uso de plantas, ¿no? Muy básico. Y algo muy curioso que yo también escuchaba en un webinar anteriormente, una arquitecta decía, chistosamente el ser humano viene en la naturaleza, ¿no? Por ahí su interés de estar en interacción con ella todo el tiempo, nos da esa sensación de relajación y tranquilidad, pero pues que por los agentes externos, climas y demás, pues hemos tenido que hacer arquitectura más cerrada y demás. Pero creo que con un diseño biofílico mejor trabajado, implementando nuevas pues, conceptos de arquitectura para el diseño biofílico, se puede lograr un espacio abierto, no sé, a lo mejor creando terrazas de mayor extensión, jardines dentro de las oficinas, ¿no? Inclusive hoy en día muchas marcas, muchos proveedores de muebles ya están incorporando un diseño económico donde tú puedas tener una planta literal al lado, ¿no? O vegetación dentro de tu mobiliario, espacio de trabajo para dar esa satisfacción de tranquilidad, interacción con la naturaleza. Y pues también creando un concepto de home-like, ¿no? Aquí va mucho de la mano con un diseño de neuroarquitectura, ¿no? Estudiar la psicología humana para aplicarlo en los espacios de trabajo y que de alguna manera lograr que ese espacio de trabajo te sientas como en casa, ¿no? ¿Cómo podemos lograr eso? Pues creando espacios como más acogedores, que tengan como mayor interacción entre personas, ¿no? Obviamente respetando el distanciamiento, ¿no? No concentrar tanto personal, pero sí a lo mejor implementando mobiliario, pues como más sofás o lounge, todo ese tipo de cosas que te hagan sentir como que estás en casa todavía, ¿no? En cuanto a las soluciones tecnológicas, perdón, toda la parte de ingeniería, ¿no? El mantenimiento de los edificios, va a empezar a cobrar mayor importancia aún hoy en día, ¿no? Este año y los próximos que vengan. En el aire acondicionado, un mejor mantenimiento de aire acondicionado en los equipos centralizados del edificio, inclusive en el diseño de aire acondicionado con las ingenierías, ¿no? Aquí es donde tenemos que empezar a ser más partícipes con las ingenierías, ¿no? Porque muchas veces como arquitecto, como diseñador, decimos que eso lo haga el ingeniero. No, pues empezar a trabajar ya más en equipo, no dejarnos a un lado, en todo momento estar con ellos para garantizar ese confort, ese bienestar en los trabajadores, ¿no? De aire acondicionado, circulando aire limpio en las oficinas y en los edificios. La rapidez para detectar errores en los sistemas,
toda esa parte del software centralizados en un edificio también va a cobrar mayor importancia. Un software que va a estar ligado al BMS del edificio, tenerlo en cuenta en el proceso de diseño con las ingenierías para llegando el día de la adecuación, pues no tener ningún contratiempo, ¿no? El control de visitas también, como hoy en día ya se ha estado haciendo, va a tener mayor importancia. La verificación también. En esta parte podemos destacar, por ejemplo, que antes cuando accedías a las oficinas era con touch, ¿no? Con tu dedo o a lo mejor con una tarjeta, que hoy en día todavía la tarjeta puede ser funcional, una solución tecnológica para esta era por pandemia, pero por ejemplo hoy en día también se está usando ya mucho el acceso a través de reconocimiento facial, ¿no? Aparato ya con esta tecnología en el mercado ya se está viendo como más flexible la posibilidad de implementar esa tecnología, ¿no? Y la cartera digital, pues toda esa parte de pues, no tener la necesidad de tener al cliente en las oficinas, sino de hacerlo vía remota, como hoy en día se ha estado haciendo, pero seguir incentivando en las oficinas, ¿no? Y pues los bloqueos digitales igual se refiere a toda esta parte de si yo quiero estar un día en la oficina, reservarlo y no tener ningún problema con que voy a estar saturado de gente. Ya esto se veía mucho en las salas de juntas de antes, ¿no? Inclusive hace poco también, cuando tú reservabas una junta a través de toda la parte digital, pero ahora va a ser implementado también en tu espacio de trabajo, ¿no? Si te llegan a, o se llega a dar esa posibilidad y flexibilidad de las empresas de una semana en casa, una semana en la oficina. Entonces, creo que a partir de todos estos conceptos y tendencias que están en el momento, se puede lograr y se puede seguir trabajando en un interiorismo corporativo para que no siga decayendo ahorita en estos tiempos, lo cual ya fue suficiente, pero creo que en esta parte y con esos factores puede ayudar tanto a la comunidad universitaria, a los arquitectos que están en proceso, como a los arquitectos que ya estamos en campo, pues ayudar a incentivar a los clientes, tomarlo en cuenta, ¿no? Y tratar de ser lo más honestos posibles en los proyectos, ¿no? En cuanto a tiempos, generar un proyecto bien detallado, ¿no? Si no tener ningún contratiempo para la ejecución de los mismos. Entonces, creo que hasta aquí mi charla, mi exposición. Cedo la palabra al arquitecto Héctor. Nuevamente, muchas gracias y pues aquí voy a dar cualquier duda o comentario al respecto. Muchas gracias, Cristian. Muy bueno el tema que presentas. Esta línea del tiempo me encantó pues sí, pareciera que siempre han estado ahí, pero por supuesto ha habido una evolución histórica del trabajo de oficina particularmente, ¿no? Y rescato tres cosas. Una, la primera que hablas ahí del diseño biofílico, que ya incluso el laberinto del fauno en su momento nos lo recordaba cuando decía, en el principio los hombres, los animales y las criaturas fantásticas vivían todos en armonía bajo la sombra de un frondoso árbol. Ya después se nos olvidó, ¿verdad? Pero poco a poco lo hemos estado recuperando y sin duda es algo que la pandemia lo está forzando, ¿no? El tener que volver a voltear hacia la naturaleza. Antes de la pandemia, apenas ayer, digo, en escalas de tiempo, ya tenemos el problema del calentamiento global, que como que se nos empieza a olvidar un poquito porque tenemos algo más apremiante, pero pues todo a la vez, ¿no? Entonces, la arquitectura no va a quedar exenta de ello. El tema que mencionaste por ahí de los lineamientos de diseño, me ha tocado vivirlo como proyectista constructor. Y sí, si no entiendes bien pues te lo disponen los dueños del edificio, de la plaza comercial, empiezas a complicarte la vida, ¿no? Lo dijiste de una manera muy sabia, muy sensata. Vienes a mi casa, pues estas son las reglas, ¿no? Claro, Yo creo que si llegamos con esa humildad a construir este tipo de proyectos, podemos hacer cosas extraordinarias. Y para de alguna manera sumarnos en paralelo a lo que nos presentaba Maribel, que nos hablaba de muchos trámites que de repente ni siquiera los vemos al momento del proyecto, también está el tema de estos nuevos espacios arquitectónicos y los nuevos recursos técnicos que mencionas ya sobre todo hacia el final, que se vuelven parte de esta nueva arquitectura y que tenemos que saber que existen, que nos van a
aparecer ya en los nuevos programas arquitectónicos para que desde el proyecto vayamos resolviéndolos. El tema de la pandemia va a dar una nueva solución espacial, indudablemente, ¿no? Más allá de lo que puede ser pues, conductista o social de ya no quiero regresar a trabajar y prefiero estar en casa, que voy a tener que regresar a trabajar, no tiene remedio, pero va a ser con otras condiciones, evidentemente, pero también la arquitectura va a tener que responder a una cuestión sanitaria. Exacto. Que no solo en términos de que tengamos baños y regaderas, estas cosas, sino también en términos de salud clínica, digamos así, ¿no? Exacto. Viene muy interesante y veo que tú estás ahí como punta de lanza en algunos temas, cosa que me da mucho gusto. Gracias, Entonces, gracias. te pregunto, porque es algo que me ha Bien. inquietado mucho, sigo viendo por ahí en redes como, bueno, algunos son proyectos de edificios de mediano tamaño, de gran tamaño, de departamentos, de oficinas o mixtos, se inauguran con mucho humo y platillo. Yo digo, bueno, pues les agarró la pandemia en medio proceso de obra. Pero lo que no me alcanzo a explicar es proyectos nuevos que parece que lo están proyectando en 2015 Sí. y no se ve que vayan a responder a una nueva realidad pandémica. No quiero alarmar ni mucho menos. Esta se va, pero vendrán otras. Vendrán otras Exacto. pandemias y de repente hasta más severas, no sabemos. Por lo menos en condiciones similares de propagación y demás que tendremos que reaccionar de una manera similar a la que estamos haciéndolo ahora. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que realmente estamos respondiendo ya con proyectos nuevos a condiciones de pandemia o realmente no acabamos de entenderlo como arquitectos? Pues mira, yo creo que no, o sea, la respuesta tristemente yo diría no, pero creo que como bien comentabas tú, ¿no? Toda esa parte de empezar a trabajar de la mano con la ciencia y la salud, si también eso se aplica en el proyecto, empezar a intervenir en el proyecto ya que existe, hacer esas modificaciones que vayan, no creo que sea tan drástico que nos vaya a llevar 1 año o 2 años más, no, para nada, sino empezar a ser como un arquitecto todólogo, ¿no? Como se decía antes, empezar a intervenir con otras disciplinas y trabajar de la mano, pero creo que se puede lograr, ¿no? En los proyectos que ya están construidos, pues yo creo que las inmobiliarias, las desarrolladoras, pues van a tener que empezar a ver otra línea de negocio, ¿no? Ver qué otro sentido, qué otro giro le pueden dar a sus edificios. A lo mejor se me ocurre darle un giro para el sector salud, ¿no? O sea, empezar, en lugar de que sean oficinas, ese edificio que ya está construido, pues hacerlo como consultorios o un hospital, o qué sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita se puede decir muy fácil, pero como lo dije en principio, ¿no? Trabajando de la mano con la ciencia de la salud y otras especialidades, creo que se puede lograr, sin duda alguna. Sí, me quiero atrever a puntualizar un poco el tema del todólogo. Ya en su época, Leonardo da Vinci nos dijo que el arquitecto debe ser el individuo que dominara todos los conocimientos técnicos y científicos de su época. Creo que eso sigue siendo muy vigente. Pero ya también Maribel nos decía que para cada trámite un especialista. Entonces yo creo, como también por ahí lo apuntabas, cuando hablabas del aire acondicionado y estas cosas, pues más bien irnos acompañados de especialistas y yo por ahí hacer mi apunte, pues también de gente de ciencia y de la salud, Sí. que vengan, a lo mejor arquitectos que se formen por ese lado, que vengan a asesorarnos en cuanto a que nuestro proyecto esté bien planteado para estos términos, pero esta es la parte bonita, creo que como arquitectos tenemos que seguir llevando la batuta y ser quien Sí. realmente lidere el proyecto y el devenir del proyecto hasta su conclusión, ¿no? Sí, Eh, claro. Muy bien, vamos a pasar con Yasmín a ver cómo andamos de preguntas. Yo estoy aquí un poco nervioso porque tengo una tormenta. Espero que no tengamos problemas de conexión, pero bueno, Okay. hablando de naturaleza y estas cosas, ¿no? Yasmín, por Sí, favor, ¿qué tenemos? Claro, tenemos una pregunta de Javier Olivera. Dice, muy interesante. Justamente estaba pensando en cómo el COVID afectaría el diseño de interiores y a la experiencia de los usuarios. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos adaptar los espacios ya existentes? Muchos lugares están diseñados para recibir cierta cantidad de gente y se podría tener riesgo de despedimientos para hacer estos espacios. sí, pues mira, justo también como lo platicaba con el arquitecto Héctor, ¿no? Empezar a buscar o intervenir con otras disciplinas,
esos espacios, ¿no? Irlos pensando. Creo que también no va a depender mucho del arquitecto que ya plasmó y diseñó esas oficinas, sino también la empresa, qué modalidad o qué plan de trabajo va a tener, si va de plano meter a todo su personal ahí o va a empezar a rentar otros espacios o a extender más las oficinas en un edificio y a lo mejor un piso va a aceptar toda la parte de operaciones, en otro piso está todos los recursos humanos, que eso es algo que también ya se empezó a ver en Torre Manacar, ¿no? De las últimas veces que estuve en Manacar, empezar a crear esa modalidad de trabajo y de rentar los espacios, pues para que no se saturen de gente, ¿no? Sin dejar a un lado ya el proyecto de Estado. No sé si puede aclarar su pregunta, su duda. Gracias. Comenta Linda Ortega. Así es, arquitecto. Agradezco su participación en el foro y ciertamente la evolución en esta nueva era comienza con la adaptación no temporal, sino permanente. Nos enseña como arquitectos a estar alerta de los futuros sucesos que puedan provenir de una rama similar a dicha situación y rescatar una cuestión de diseño funcional, vanguardista y confortable. Claro. Sí, no sé cuál fue su pregunta ahí, ¿me la pueden repetir, por favor? Fue un comentario, lo repito. Ok. Así es, arquitecto. Agradezco su participación en el foro y ciertamente la evolución en esta nueva era comienza con la adaptación no temporal, sino permanente. Nos enseña como arquitectos a estar alertos de los futuros sucesos que puedan provenir de una rama similar a dicha situación y rescatar una cuestión de diseño funcional, vanguardista y confortable. Claro. Sí, muchas gracias. Serían todas las preguntas. Muchas gracias, Yasmín. Cristian, pues sí, realmente muy bueno. Muy bueno que lo pongas desde esta perspectiva porque realmente tenemos que voltear hacia adelante. Sí. Por supuesto, cuidarnos y todo esto que estamos viviendo en estos días, pero al final la dinámica sigue y hay que ver hacia dónde vamos como pasos inmediatos, ¿no? Ya también por ahí Javier Olivera te planteaba algunas inquietudes que van a plantear demandará muchas respuestas. ¿Qué vamos a hacer con tantos interiores, no? Claro. Va a cambiar la manera de usar el espacio interior, sobre todo en lo que las cosas se calman, porque va a haber, inevitablemente, es condición humana, pues va a haber mucha psicosis incluso, ¿no? Vamos a ver así una multitud y no vamos a estar cómodos. Entonces, en lo que recuperamos esto, va a ser interesante, va a ser muy interesante. Cristian, muy bueno la manera en que lo manejas, en cómo lo presentas. Gracias. Creo que nos dejas pensando mucho en hacia dónde tenemos que ir. Exacto. Pues, agradecerte nuevamente por tu presentación. Como te lo mencioné al principio, un gusto volver a coincidir contigo. Gracias, igual. Y pues nada, sigamos adelante. Gracias nuevamente. Gracias, Cristian. Gracias por el espacio y también gracias a todos los participantes y a la comunidad. Mucha suerte.